Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar visualizando un fragmento de la performance que hice en Nueva York, titulada Animal Spirit, y posteriormente, después de ver esa secuencia, ya voy a comenzar a explicar un poquito el proceso artístico que me llevó a realizar esta performance. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues como ya hemos comentado, en Nueva York pues tuve el impulso de trabajar con los nativos americanos. Se trataba de una especie de conexión pues telúrica con el lugar,
algo dentro de mí me decía que tenía que ir un poco a las raíces de este sitio. Entonces, bueno, pues investigué mucho sobre sus rituales mágicos y me encontré con el ritual de Animal Spirit, es decir, esa búsqueda del animal interior para que te dé, bueno, pues la energía y la fuerza que ese animal tiene. Entonces, las primeras imágenes que habéis visto son una videocreación que hice allí, que luego posteriormente si queréis la podemos ver, en donde cuento un poquito esa ensoñación, esa historia que tengo con los nativos americanos y que me lleva un poquito a encontrar mi animal spirit, que es el águila. Para el día de la inauguración de esta exposición realicé este performance. Como veis, generé también una instalación, es decir, este habitáculo de tela elástica, bien, con el que he trabajado en más ocasiones, me ofrece la posibilidad de generarme el entorno que a mí me interesa. Estoy hablando de creación de un mundo personal que a mí me interesa. Os he traído, por si os interesa ver, bueno, pues el tipo de tela elástica que suelo utilizar, porque yo misma coso, yo misma diseño, yo misma coso este tipo de estructuras de tela que luego utilizo, bueno, pues en mis instalaciones, en mis performances, etcétera. Os voy a ir pasando. Para mí es muy importante que veáis no solamente la elasticidad y cómo me permite jugar bien con el propio, bueno, pues habitáculo, sino que tiene transparencia de tal manera que me permite situarme en el interior y poder observar el exterior, y a la gente o a las personas que están en el exterior poder ver lo que ocurre en el interior. Es generar un cordón umbilical, es una unión entre el interior y el exterior, y es precisamente como yo trabajo en una performance, tratando de exteriorizar en emociones y en sentimientos lo que llevo en el interior. Esta tela elástica, a su vez, por su propia suavidad, la suavidad del tejido, para mí es como una piel. Esto es una piel, es una segunda piel, se podría decir, y a su vez para mí me ofrece conexiones con el útero. De alguna manera, estos habitáculos que yo genero a nivel simbólico son como una vuelta al útero materno. Bien, entonces, bueno, pues os voy a acercar la tela para que podáis sentirla, bien, y bueno, pues observarla un poquito. En este caso, este habitáculo simbólicamente es un útero, también es un nido. Bien, ya habéis visto que el punto de partida de la performance es que yo estoy en el interior, estoy caracterizada con estas plumas, haciendo un poco alusión, homenaje a los nativos americanos, puesto que es un poquito la temática, ¿verdad?, que yo estoy tratando en este proyecto. Estoy en el interior, tumbada. Poquito a poco me voy incorporando y empiezo a percibir qué es lo más inmediato que tengo en mi exterior. Y se trata precisamente de este nido, ¿bien?, o de este mundo uterino. Lo toco, lo palpo, lo pulso y me doy cuenta que hay algo más en el exterior. Tengo miedos. Esto es como un nacimiento para mí, a nivel simbólico personal. Hasta que llega un momento, que ya habéis visto además cómo se genera un corte, ¿verdad?, en el sonido. Bien, es una llamada y ya salgo al exterior. De alguna manera es un salto al vacío. Para mí la performance desde hace ya unos años es un acto personal cargado de emociones, bien, es como una especie de ritual. El otro día con una compañera artista que precisamente está aquí sentada, hablábamos de cómo podrían ser incluso actos psicomágicos. Yo ya lo siento en ese plano.
y lo comparto con la gente que quiere venir a verlos. En estos rituales me interesa muchísimo el aquí y el ahora, y precisamente eso es lo que considero yo que es una performance. Bien, para mí es el arte vivo por excelencia, es el aquí y el ahora, son mis sentimientos, mis emociones, mi necesidad creativa, mis pulsiones vitales, bien, que al exteriorizarlas con gente que a su vez percibe esa energía que yo trato de transmitir, bien, me devuelve la energía, digamos que es reforzada y con creces. Me gusta muchísimo sentir el contacto de la gente, cruzarnos las miradas, cuando yo, bueno, pues genero, en este caso son unas danzas, pero podría ser andar, podría ser hablar, bien, depende del tipo de performance que sea, y sentir esa carga energética que se genera en el ambiente. En este caso se trató de una performance, bueno, pues que la danza, digamos, era un elemento muy importante. Yo generé unos movimientos que venían de danzas africanas. Como veis, me gusta ir un poquito al origen, me gusta ir un poquito a lo ancestral, a lo tribal, ¿bien? Y bueno, pues por todo lo que investigué de los rituales nativoamericanos, con una música en directo que carga también el ambiente y genera mucha energía, en concreto ya habéis visto que hay un chico que está tocando un instrumento que se llama berimbau, es el instrumento más antiguo que existe en Brasil, y bueno, en este caso me ofrecía los sonidos que a mí me interesaban. Ya sabéis que los nativos americanos básicamente pues es tambor, ¿bien? En este caso me ofrecía un poquito más. Yo no ensayo mis performances, es decir, esto no es una coreografía ensayada hasta que ya veo que la controlo y la ofrezco ante un público. No es una danza ni es un teatro. Sí que puedo tener una idea o un guión de lo que me gustaría hacer, pero yo directamente improviso. Por eso es el aquí y es el ahora, es lo real, son los sentimientos que yo tengo en ese momento, bien, con lo que estoy haciendo y con el entorno que me ofrece en este caso pues el público, como todos vosotros, aquí y ahora. La performance es efímera, por eso es el aquí y el ahora, y por eso me interesa mucho. Aunque yo repita esta performance, no sé si lo haré algún día, aunque yo la repita, nunca va a ser igual. Lo mismo que, bueno, cualquier actuación de teatro nunca es igual. Pero es que encima, lo que os he comentado, no hay ni siquiera un entrenamiento, no hay un ensayo. Entonces, es tan importante cómo yo me encuentre y ese feedback que me ofrece el entorno, la gente, que si yo estoy a gusto y necesito más tiempo de performance, continúo en función de lo que en ese momento siento que necesito hacer. Intuición, sensación, emoción y sentimiento. Si no estoy a gusto, si veo que lo que yo estoy, bueno, pues realizando no llega, no me encuentro bien, no hay un feedback, yo corto la performance y se termina. Eso es lo que me gusta de la performance también. Bien. También os puedo hablar de más factores que tiene en este caso el tipo de performance que yo realizo. Claro, son montajes. Los montajes son siempre complicados, ¿verdad? En este caso interviene por un lado la estructura de tela elástica, por otro lado... Bueno, estaba comentando, ¿verdad?, los diferentes factores que tenemos aquí, la estructura de tela, tenemos el sonido, tenemos
pues una ligera coreografía de danza, tenemos una caracterización. Yo ahí me sentí realmente nativa americana, tuve una conexión real, eso es lo que buscaba y eso es lo que conseguí. De hecho, esto lo habéis oído de cualquier artista que interprete cualquier cosa en directo. Tú ahí te transformas. Bien, yo me acuerdo que estaba como en otro plano, realizando esta danza entre la gente. Me miro en algunos fotogramas del vídeo y no me reconozco la mirada. Es decir, te envuelves, ¿verdad?, en un estado, digamos, te sientes en un estado más allá, ¿bien?, y completamente conectada con lo que estás haciendo. Por otro lado, el factor iluminación, pues también es algo a tener en cuenta. Era un espacio oscuro, puesto que yo quería también proyectar ese vídeo que os he comentado, la videocreación, en la estructura. Pero claro, para la performance es necesaria también algo de iluminación. Es decir, no solamente yo quiero ver al público que tengo alrededor, ¿verdad?, para sentir qué es lo que está pasando dentro de ellos y qué me transmite su comunicación no verbal, sino que quiero que también el público me pueda observar a mí. En este caso, al tener una estructura blanca que refleja tanta iluminación, solamente con dos focos que puse en el suelo, ¿verdad?, hacia la estructura ya se proyectaba la suficiente luz para que tuviera, por un lado, iluminación para esto que os he comentado, de podernos ver lo suficiente, pero seguía existiendo una atmósfera bastante intimista y mágica en el espacio, algo que considero pues que es importante también. No sé por qué esta performance. Bien, ¿por qué necesité hacer esta performance y no se quedó solamente, por ejemplo, en la videocreación? Como os he comentado, la performance para mí son rituales absolutamente potentes. Son incluso viajes iniciáticos. Entonces, suponen para mí un crecimiento personal muy importante. Yo aprendo mucho de estas performances y me ayudan mucho a conocerme también a mí misma. Esto es lo que me ofrece la performance. Si yo no hubiera hecho esta performance, que realmente seguro que os habéis fijado cómo dentro de esta danza hay en algunos momentos que me acerco a ciertas personas del público y a través de las plumas les soplo en la cara. Esto lo hacían los nativos americanos como ritual de curación, de sanación. Para ellos las plumas son capaces de sanar, de curar. Bien, entonces yo, bueno, pues lo utilizo. No solamente me estoy ayudando a mí misma, sino que de manera simbólica, pero que para mí es absolutamente real, y como me la creo, existe y funciona. Bien, también estoy tratando de, bueno, ofrecerles un poquito de amor a aquellos que tengo a mi alrededor, de sanarles de manera simbólica. Bien, si no hubiera hecho este performance, yo no hubiera tenido una conexión real con la nativa americana que sé que tengo dentro. ¿Bien? Y has comentado que es aquí y ahora, o sea, que es espontáneo, que sí que tienes una especie de guía con una base, ¿no? Pero inmediatamente para meterte en esa vivencia, necesitas previamente a lo mejor unos momentos de un ritual tuyo, ¿no? Como meterte en tu interior y estar preparada para hacer la performance, ¿no? Y ¿me puedes explicar un poquito esto? ¿Qué sientes o cómo te preparas? Bien. Inmediatamente antes de... Sí, yo creo que
estado previo es muy importante. En la medida de lo posible, unos minutos, aunque sean 10 minutos, necesito bien estar a solas, pensar en lo que voy a hacer, en cuál es el objetivo y cargarme de energía. A nivel personal, yo solamente con respirar, hacer una respiración consciente, ya soy capaz de sumergirme en mi interior, calmarme, serenarme y salir dispuesta ya. Bien. En este caso, por ejemplo, esto digamos, se podría considerar como el fruto o el final, porque tú has hecho una investigación, o sea, para llegar a esto, imagino que habrás estudiado, aparte de tu sentimiento interior, lo que has hecho mucha referencia, ha surgido montones de elementos, está en contacto con las tribus, con el entorno, el águila, que lo que representas, ¿por qué? Bueno, pues realmente yo allí estuve con una beca de 3 meses, trabajé muchísimo. El comienzo fue un trabajo de investigación antropológica. Empecé a buscar libros de nativos americanos, de sus rituales mágicos. Conseguí, pues a base de moverme, conseguí contactar con gente que hoy en día estudian, ¿vale? Modus vivendi de los nativos americanos, qué lugares utilizaban ellos para sus rituales. Me puse en contacto con ellos y no solamente tenía charlas con ellos y les preguntaba dudas, sino que me llevaban a los lugares. Eso por un lado. Por otro lado, yo allí vivía a 1 hora y media de Manhattan, una horita de Manhattan, en plena naturaleza. Entonces, allí hice algo que no había hecho nunca, coger el coche y decir, quiero ir a esa montaña. Y sin tener mapa, no tenía GPS, yo cogía el coche, me iba, uy, por aquí parece que hay un camino, aparcaba el coche y me iba andando. Y hice muchas meditaciones en plena naturaleza. Esperaba señales, respuestas, y las tuve. Luego además, cuando ya veía claro que el resultado final iba a ser este performance, estuve recolectando plumas que veía por el monte. Bien. Muchas de ellas las he utilizado, bueno, pues antes tenía el pelo largo y me puse toda la melena pues con plumas. Otras, en concreto las de los dedos, son compradas, pero muchas de ellas son encontradas en el camino, ¿bien? De pájaros. Eso para mí tiene una gran carga energética también. Cuando a través de estas meditaciones y de estar tan absolutamente envuelta en este proyecto de Animal Spirit, me di cuenta que mi Animal Spirit, por lo menos allí, era el águila. Además, todo esto era muy simbólico, porque también el águila no solamente es uno de los animales más sagrados de los nativos, sino que ahora mismo pues, también es el símbolo de América. Entonces, me di cuenta que yo quería estar en contacto real con un águila. Es decir, no coger fotos de internet para trabajar con el águila. Entonces, bueno, pues busqué un zoo o algo, un centro en donde hubiera un águila, y la encontré. Era un centro de recuperación de animales y encontré un águila hembra de unos 11 años. Llevaba a la pobre 7 ahí porque le habían disparado en un ala y bueno, pues ya no podía hacer migraciones, entonces bueno, pues tenía que quedarse allí. Y conseguí el permiso del director del centro para poder entrar al habitáculo de este águila y sacarle fotos y vídeo desde cerca, a Lobois y su coyote. Para mí eso fue una experiencia brutal, porque es impresionante el tener un animal salvaje, a pesar de que bueno, pues ella estaba en su habitáculo, pero bueno, tener un animal salvaje tan cerca, que al principio por ser yo una persona desconocida me quería atacar, sentir esa energía salvaje
y cómo poco a poco, porque estuve, creo recordar, 3 ocasiones en su habitáculo, cómo luego ya se acostumbró a mi presencia. Sentir esa energía animal para mí fue súper especial y poderoso. Y todas estas pautas o todos estos pasos me llevaron a completar el proyecto, a cargarme de energía, a saber que estaba haciendo lo que realmente tenía que hacer y realmente a, de alguna manera, generar un ritual nativo americano sintiéndome águila. ¿Podemos ver algo del vídeo? Sí, os lo voy a poner luego. Vale, Sí. gracias. Sí, sí. ¿Qué otras has hecho anterior a este más performance? Sí. ¿Y puedes contar la temática por las que has ido pasando? ¿Qué temáticas has elegido? Vale, he hecho muchas performances privadas, para que me entendáis, esto significa que son sin público. Entonces he trabajado muchísimo las fotoperformances, es decir, tú realizas una serie de acciones y con un trípode pues te sacas fotos, te fotografías o te sacas vídeos. De ahí viene la fotoperformance o videoperformance. En este caso fotoperformance sería todo el proyecto de la crisálida, que ya habéis visto aquí una caja de luz. Anteriormente a eso, ya más en la facultad, yo he trabajado con más gente realizando performance. En ese caso, bueno, pues era un concepto, una idea. Yo siempre he trabajado mucho, incluso con gente, la trilogía del cuerpo, mente y alma. Siempre he estado relacionando esos 3 elementos intrínsecos dentro de todas las personas. También mucho el interior y el exterior. Es decir, mi espacio interior personal y el espacio exterior, es decir, el yo y el otro, o los otros. Entonces, esa ha sido un poco la temática que más he trabajado y desde hace unos años trabajo la performance de una manera muy particular y muy personal. Es decir, ya son pulsiones, son emociones o bueno, sensaciones que yo tengo y que gracias a la performance de alguna manera materializo ciertas cosas de mi vida. Entonces, puedo cerrar etapas gracias a una performance. Puedo trabajar el intuyo que el siguiente camino es por aquí. Y da la casualidad que a través de un performance que se hace, pasa el tiempo y ocurre. Hay veces que es como una premonición de algo que va a ocurrir en mi vida o que de alguna manera yo pues lo estoy proyectando. Es decir, es una proyección consciente, ¿verdad? Y de alguna manera luego va sucediendo. Pero ahora mismo trabajo de esa forma, de una manera como muy personal. Incluso... ¿No te da pudor? Porque es todo autobiográfico, ¿no? Pero que cuentas. Sí, sí, la verdad es que no es fácil porque te estás exponiendo. Y eso pues es muy difícil y te sientes muy vulnerable, pero a la vez te da lo contrario, te da una fuerza y te liberas a su vez. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago una performance no cuento todo este rollo que os estoy contando a vosotros y a vosotras. Lo interpretamos, ¿no? Lo podéis interpretar o no, acercaros a ciertas cosas, pero yo no hablo como, no me expongo normalmente como os lo estoy exponiendo a vosotros y a vosotras. A nadie sabe realmente por dónde van los tiros, puede haber intuición, pero nadie sabe realmente. Es simbólico. ¿Y cómo te tomas el hecho, o sea, la separación de arte y vida? No sé si te molesta que lo diga, pero ahora estás volando continuamente, volando en parapente. Entonces, ¿cómo te tomas, por ejemplo, después de una performance en la que te conviertes en águila,
Acabar volando todo el día. Ya, por eso os comentaba, ¿no? que realmente yo a veces me quedo perpleja, porque trabajo en base, bueno, pues intuiciones, te sientes cómoda ahí y continúas ese camino, pero luego cuando realmente aquello evoluciona en tu vida y de repente, bueno, pues se convierte en algo, bueno, pues te asombras, ¿no? Realmente yo aquí veo a nivel personal una secuencia muy clara. A pesar de que yo he hecho muchos más proyectos, os voy a hablar de la crisálida. Ahí comenzó con una transformación, un nacimiento de un ser, no sé muy bien cuál, pero es muy simbólico, ¿verdad? Es una crisálida, ahí hay una transformación en el bosque, como veis trabajo mucho además en la naturaleza. Años después de la crisálida fue Nueva York, y ahí de repente, a nivel simbólico, yo me convierto en un águila, puede ser incluso un sueño, ¿no? Y aprendo a volar. Y es que, por cosas de la vida, y además sin yo buscarlo realmente, hoy en día estoy volando de verdad, porque estoy aprendiendo a volar en parapente, y nunca lo había buscado. Entonces de repente ahora me encuentro con que estoy con una vela de parapente, estoy volando mucho para aprender, lo que se dice biplaza, y me he hecho ya unos vuelos cortitos yo sola, es decir, entonces ya estoy ya en el aire. Entonces, bueno, pues esa conexión, ¿no? de arte-vida, vida-arte. Yo cuando lo del águila no intuía nada de lo que ha venido después, no lo buscas, pero surge. Entonces yo ahí realmente me doy cuenta de que mi manera de hacer arte es algo que está muy, muy, muy en conexión con mi yo más profundo, con mi conciencia más profunda. Yo te iba a preguntar algo en línea con lo que comentaba Irene, pero con los pies en la tierra, ¿no? O sea, ella dice, vuelas y tal. Después de sumergirte en ese proyecto y en ese cambio de vida tan tremendo y de dejarte llevar un poco también por cómo vas surgiendo, vas buscando literalmente la senda, ¿no? Y hasta que lo hallas y todo eso, cuando vuelves a tu Bilbao querido, a tu vida cotidiana, aparte de eso que has manifestado de volar en parapente, y ¿realmente notas algo voluntario o cuando haces consciente de estos cambios que sí que dices que notas, cómo lo traduces o qué evolución has notado en tu persona? Porque no es una preparación aquí en tu casa, en tu estudio, sino que ha sido un proceso que, como dices, ha sido una especie de iniciación en tu vida, y ese regreso, esa vuelta, has visto una evolución personal y no sé, me parece muy curioso y me parecería interesante que explicaras un poco. Hay una evolución interior. La personal cuesta más tiempo de ver. En mi caso no es inmediata. Pero desde luego que a nivel interno sí. Para mí el arte desde luego que es un vehículo para conocerme a mí misma, directamente. Entonces, los cambios están sucediendo a nivel muy interno, muy subconsciente, y poco a poco llegan a lo más consciente. Pero yo no intuyo y no veo los cambios de manera acción-reacción. Bien, tampoco lo busco ni nada, no lo pienso. Es decir, yo después de un proyecto, de un performance, me quedo generalmente muy bien. No he tenido malas experiencias, la verdad. Me siento muy bien conmigo misma, me siento muy grande, me siento que estoy haciendo lo que necesito hacer y me da mucha fuerza. Cada uno busca sus herramientas. En este caso, la performance a mí me ofrece eso.
No sé si te he contestado. Sí, Muy bonito, muy bonito. gracias. Maiden, cuando ves ahora esta proyección de allí de Nueva York, que hace ya un par de años, ¿qué sientes ahora cuando la ves? Me siento muy orgullosa. Sí, me siento muy orgullosa porque, bueno, solamente yo sé, ¿verdad?, lo que me costó, digamos, es decir, todo lo que trabajé para este proyecto, todo lo que debió de generarse a nivel interno dentro de mí. Y bueno, pues, yo realmente, yo solita sé cómo llegué a ese performance. Creo recordar que no tuve ni 10 minutos de preparación, nada, porque como ocurre con todos los montajes, te encargas tú prácticamente de todo, llega el músico y entonces la iluminación y se funde el foco y entonces tienes que buscar y esta serie de cosas del directo. Y yo me acuerdo que conseguí terminar de ponerme todas las plumas, las de las manos me ayudaron mis amigas íntimas de allí y salí directamente a escena. Sin más, por lo tanto me siento muy bien cuando lo veo y me siento además, me acuerdo de la fuerza que yo sentía cuando estaba de alguna manera haciendo mi ritual entre la gente, del power, me refiero al power, a la energía. Eso fue algo impresionante. De hecho, la danza no es ni rápida ni movida, y yo me acuerdo que estaba con el corazón a 1000 y que no podía prácticamente ni respirar. Y me acuerdo que cuando pasaba al lado de la gente se quedaba de alguna manera asombrada escuchándome, bueno, pues esa respiración, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es muy bonito ver esto, sobre todo años después, a posteriori, cuando ves que de alguna manera esto está generando un camino personal, no solamente proyectos artísticos. Es algo que forma parte de mí de manera muy intensa. Entonces, es ahora cuando puedo hablar con mis colegas de arte y puedo hablar de una manera de decir, pues es que estoy alucinando, o sea, es que yo veo que aquí salen ciertos proyectos vitales que están marcando un recorrido de mi persona, una evolución, un caminar, una transformación, y por eso veo el power que tienen dentro de mí. Y bueno, de alguna manera, no es fácil, pero de alguna manera lo comparto con la gente que quiere, que le interesa. ¿Nos queda alguna pregunta? Bueno, ya se deberían despedir. No por nada, sino porque Life Speaking también tiene su momento. Muchas gracias, Maiden. De nada. Tiene su escenografía, también hay que estar aquí. Entonces, ya para terminar, dar las gracias a todo el mundo, lo primero de todo a Maider, al público, sin el cual tampoco existe Life Speaking, ni sus performances. Decir también que en realidad esta es la primera parte de Life Speaking, porque lo que hubiera sido inmediato en cualquier otro Life Speaking es en directo su performance. La tendremos esta noche en Viana, a las 9 de la noche, en Viana do Castelo. Creo que es algo sorpresa también para vosotros, no solo para nosotras, que lo es. Efectivamente, después de lo dicho también, aunque yo me he quedado con la idea importante de preguntar, y no te voy a hacer, no va a ser la pregunta, la voy a dejar como pregunta retórica en cualquier caso. Has hecho mucha alusión a la importancia de los sentimientos, de tu conexión interior contigo misma, en cualquier caso de todo lo referente al sentimiento. Por otra parte, sin embargo, has destacado de muy distintas maneras la cantidad de trabajo previo que hay, y no solamente un trabajo referente a los sentimientos, hay un trabajo intelectual importante. Tu propia manera de trabajar y lo dice, ¿no? Entonces, eso a mí me llevaba a preguntarme realmente qué ocurre con la performance. ¿Es realmente un arte de lo puramente inmediato? ¿Lo efímero es puramente efímero o no lo es, ¿no? Pero la voy a dejar en el aire, porque si no probablemente nos quedemos sin comer. Nuevamente darte las gracias, también gracias a Casa Torre das Neves, como no, por su acogida,
por el lugar maravilloso que ofrece, que no es ninguna tontería para el arte, el lugar siempre dice algo. Por supuesto, gracias también a Javier Aguado, que forma parte de esta iniciativa, a la que nos hemos sumado y a la que nos invitasteis en su momento. Hasta siempre. Venga, os pongo el vídeo. Por favor, son 2 minutos más. Es espectacular. María, ¿qué es de todos? Bueno, pues para la performance que iba a realizar aquí en Portugal, lo primero que hice fue elegir el espacio. Entonces, estamos en un antiguo hospital en donde venían los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, y precisamente pues por el proceso personal en el que estoy pasando, yo sentía la necesidad de que me tenía que curar de una historia personal. Entonces, aprovechando este lugar, bueno, pues empezó el proceso de creación de la performance. En un principio, como suele suceder, no tenía una idea clara de cómo iba a trabajar simbólicamente este lugar para venir a curarme. Bueno, pues todo sucedió un día antes de venir precisamente a esta residencia de artistas aquí a Portugal, que hemos venido 2 semanas, y de repente, bueno, pues llegó la idea a mi cabeza. Empecé a estructurar, bueno, pues todo lo que iba a realizar aquí, y bueno, pues llegué a mi casa porque estaba dando un paseo precisamente por el bosque, y comencé a escribir un poquito el guión de la performance. Se trata de un ritual cargado de simbolismos. Tiene muchísimo que ver con todos los rituales ancestrales que se hacían para limpiarse un poquito y sanarse. Todas las imágenes que he utilizado para la videoproyección que va a aparecer en la performance son imágenes tomadas aquí. Todo el vídeo se ha editado aquí también. Y bueno, el título de la performance es precisamente Cura do Coração, y a través de un ritual simbólico yo me voy a desapegar de una historia que me ha hecho sufrir muchísimo, me voy a liberar, voy a dejar que se queme y que se la lleve el viento.
Wow.